¿Sí? ¿Todo? Bueno, pues bienvenidos a esta sesión dedicada a la divulgación de la naturaleza, una nueva actividad de la editorial Carbrame, que ya lleva unos años con una traducción en serie de muchos libros interesantes. La particularidad de estos libros es que son obras publicadas en el extranjero y que no habían sido traducidas al castellano. Y ahora lo son, hay ya más de 20 y pico o 30 títulos de autores muy importantes que aquí, por tanto, eran muy poco conocidos por la falta de traducción. En la web de Carbrame, dirigida por el naturalista José Ramón de Camps Galobar, podéis encontrar todas las obras disponibles. Equilibrio sagrado, Darwin, polvo de arcoíris, uno sobre Wilson llamado El científico, en fin, toda una serie de libros que son muy interesantes, de distintas temáticas de la naturaleza. Y como nueva actividad, desde el mes de octubre hemos empezado a hacer estas conferencias. En octubre hablamos del camuflaje y mimetismo de las mariposas. El mes pasado, en noviembre, hablamos de las migraciones de aves y hoy vamos a hablar de los lagartos terribles, como nombre más popular, y como subtítulo, la verdad sobre los dinosaurios. Para ello, hemos traído a un naturalista, Manuel Pijuan Roger. Él es graduado en Química por la Universidad de Barcelona y en Ecología por la Universidad París-Sud. Es redactor de artículos de divulgación científica para Ajo Blanco, El Correo Catalán, El País, La Vanguardia, OFAM, Avui, etc., y otros periódicos y revistas. De textos sobre arquitectura del paisaje y diseño ambiental y de artículos de viaje para rutas del mundo. Es autor de numerosos libros, Animales en peligro y El reino animal para National Geographic Society. Es coautor de los 4 volúmenes de zoología de la historia natural océano y de la obra Observar mariposas, en la que colaboré con él, y la Guía de anfibios y reptiles de la península ibérica, Baleares y Canarias, en la que también colaboré. Pero lo más interesante es que es autor de una serie de textos sobre dinosaurios que ha traducido, revisado y actualizado, además de numerosas guías de aves, reptiles y anfibios, peces e insectos. La Enciclopedia Ilustrada de los Dinosaurios y otros animales prehistóricos, de Douglas Dixon. Y ha traducido y adaptado muchas otras obras similares como Dinosaurios y Vida Prehistórica, de Hazel Richardson. Dinosaurios, un libro de texto de Spencer Lucas. El mundo perdido de los dinosaurios, de Jean-Guy Michard, y El comportamiento de los dinosaurios, de Michael Benton. Es decir, que conoce un poco sobre este tema. Bien, muchos nos hemos acercado a los dinosaurios en los museos de ciencias naturales, admirando restos óseos auténticos y también reconstrucciones reproducidas completas, reconstruidas o reproducciones completas más o menos fidedignas. Hay muchas leyendas urbanas sobre los dinosaurios, alimentadas por multitud de películas, como luego comentaremos. Vamos a explicar las verdades de estos seres fascinantes. En primer lugar, Manuel, ¿se extinguieron los dinosaurios en el Cretácico? Pues no, los dinosaurios no se han extinguido. Hoy he comido una pechuga de uno de ellos, de la especie hermana de este gallo de Ceilán. Pongo el gallo de Ceilán porque el otro es muy feíto, ¿eh? Vale, y es que las aves, como este tinamú grande de la selva del Madidi, el tinamú es un primo de los avestruces que puede volar. Hay muchas especies de tinamú en Sudamérica, este en la selva del Madidi de Bolivia. Es la foto de mi hijo, me parece. Bueno, pues también es un ave, es un dinosaurio, por tanto, ¿no? Es que las aves, como este tinamú grande de la selva del Madidi, son en realidad dinosaurios terópodos, como Tyrannosaurus rex. Además, maniraptores, como Velociraptor, que todos conocéis por la película, como Deinonychus, el de las uñas terribles, o como el enorme, se llama así, Deinonychus quiere decir uñas terribles, pero es que el que bate la palma de esto es Terizinosaurus, que tenía las uñas más largas que cualquier animal terrestre que haya existido nunca, conocido. Vale, lo que pasa es que a diferencia de los demás dinosaurios conocidos,
Las aves no se extinguieron al final del Cretácico. Muy bien, pero vayamos ahora a los orígenes. Retrocedamos más de 200 millones de años. ¿Qué nos encontramos en este momento en la Tierra? Pues mira, hace unos 240, 230 millones de años los dinosaurios no se sabe muy bien, pero porque hay muchos restos que no se sabe bien si son dinosaurios o simplemente dinosauriomorfos ancestros, etcétera. Por eso hay esta vaguedad, ¿no? Se diferenciaron del tronco de los arcosaurios, un grupo que incluye a los actuales cocodrilos y caimanes. Mira, aquí veis la enormidad de Terizinosaurus. Bueno, caimanes, lo hice en las Pampas del Madí y también en Bolivia, y a sus primos hermanos extinguidos y a los pterosaurios. Entre los primeros dinosaurios conocidos, bueno, que se sepa con seguridad que lo son, de momento es casi el único que se sabe con seguridad, porque hay otros que son muy dudosos. Pues están Eoraptor, el cazador del alba, o sea que lo de cazador del alba todavía es válido de momento, y Herrerasaurus. ¿Veis? Fijaros este fémur que va muy recto hacia abajo, y fijaros aquí que esto va muy recto hacia abajo. Vale. Ambos tienen ya una de las características comunes a todos los dinosaurios, incluidas las aves. Se colocan y se desplazan con las patas traseras erectas, de un modo similar a nosotros, los mamíferos modernos, pero distinto a los demás reptiles, que lo hacen con las patas extendidas, es decir, se mueven así los reptiles. Vale. Excepto algunos otros arcosaurios, como por ejemplo los cocodrilos cuando galopan, o los primos estos que he dicho antes, que eran los cocodrilos terrestres, que ya andaban siempre así. Muy bien. Y esta posición erecta que comentas, ¿qué ventajas les proporcionó a los dinosaurios? Bueno, gracias a ello los dinosaurios empezaron a respirar con facilidad mientras se desplazaban, y bueno, esto es posible que les permitiera unos niveles de actividad superiores a los reptiles con patas extendidas, que se les desplazaban los pulmones. No pongo el dibujo, es complicado, ni el vídeo, pero os explico. En cambio, si vas así, los pulmones se quedan bastante así y no se lía la respiración. Y que ayudaron a propiciar la evolución hacia grandes tamaños. Por estas razones, los dinosaurios fueron los vertebrados terrestres dominantes durante 135 millones de años, desde los inicios del Jurásico hasta hace 66 millones de años, al final del Cretácico y del Mesozoico. Perdón, tengo un error aquí, creo que es desde los inicios del Triásico. Pero esto corresponde a la extinción masiva del fin del Cretácico, que fue producida probablemente por el famoso asteroide gigante, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, que la gente tiene muy confundido? Bueno, este final corresponde en geología a lo que se llama límite KT. Bueno, más modernamente KPG, porque el terciario ahora se llama paleógeno, o sea, límite Cretácico con K porque es el alemán, paleógeno. Visible por su color contrastado en muchas formaciones rocosas. Yo he visto hace poco una foto que se veía como un verde bastante luminoso, contrastado con grises a cada lado. Era el límite. Bueno, con grises diferentes, vale. Claro. Uno del Cretácico y otro del Paleógeno. Vale. Tan solo en España existen 4 afloramientos importantes que muestran este límite, importantes, deben haber otros, y que corresponde al choque de las... O sea, ¿te refieres al límite entre un estrato y el siguiente? Sí, exacto. Con dinosaurios y sin dinosaurios. Sí. Que muchas veces está inclinado por los inclinados. Sí, pero vamos, historia, ¿no? Pero sí, es el límite entre la capa que corresponde al planeta con dinosaurios y más arriba y así. Al Cretácico, exacto. Y así, bueno, con los aviares. Bueno, pero los clásicos grandes. Los clásicos o no aviares, se llaman ahora, están debajo, exacto. Bueno, pues el choque del asteroide Chicxulub, se llama, en la costa norte del Yucatán, por tanto al sur del Golfo de México, provocó enormes incendios en la zona, inmensos tsunamis que llegaron hasta el sur de los actuales Estados Unidos y, sobre todo, oscureció los cielos de todo el planeta, lo que hizo descender progresivamente las temperaturas, detuvo la fotosíntesis y afectó gravemente a toda la cadena trófica de la mayoría de ecosistemas de la Tierra. Bueno, si la simple erupción del Tambora, como me decías tú, me recordaba el otro día, en 1815, bueno, simple, sucedió en Sumbawa y se dejó ir en Sumatra a 2.600 kilómetros de distancia, y fue unas 4 veces más fuerte que la famosa erupción del Krakatoa. Bueno, si esta simple erupción causó, debido a la suspensión de cenizas que se produjo a continuación, un enfriamiento drástico de todo el hemisferio norte, en lo que se conoció entonces como el año sin verano, y que trajo consigo grandes hambrunas. Y una crisis tal en Europa
que propició el paso del neoclasicismo al romanticismo. Esta crisis lo propició. Curioso, ¿eh? Esto lo he leído en Wikipedia, bien documentado, ¿eh? Imaginaros lo que debió ser el oscurecimiento mucho más global y más potente causado por el impacto del gran asteroide, que fue mucho peor, claro, muchísimo peor. Y por cierto, ya que hablábamos de volcanes, que hubo también todo esto, vale la pena recordar aquí esa otra gran teoría sobre la extinción de los dinosaurios no aviares, que es la de los traps del Deccan en India. Una enorme extensión de volcanes, la mayor parte de cuyas erupciones se produjo precisamente hace 66 millones de años, lo cual no quiere decir que fuera justo con Chicxulub, ¿eh? Puede ser 5.000 años antes, etcétera, ¿no? Bueno, aunque los que apoyan por eso, los que apoyaban las dos teorías estaban a la greña, pero ahora se tienden a decir que en realidad pasó las dos cosas, ¿eh? Que los traps del Deccan también contribuyeron en gran medida a la extinción, ¿eh? Vale. Y ya que oscurecieron enorme, imaginaros si el Tambora oscureció todo el cielo del hemisferio norte, aquí hay cientos de volcanes, yo lo he sobrevolado esto, yendo del sur de India hacia Bombay, y es una especie de caos enorme, no se ve esto escalonado, que ahora voy a ello. Vale, entonces, por cierto, que traps, yo pensaba que era trampas, trap en inglés es trampa, pues no. Esto viene del sueco trappa, que significa escalera, ¿veis? ¿Ves estos escalones que tienen las colinas? Todas estas son escalonadas por de ahí. Vale, pese a todo lo que he explicado, la extinción del KPG fue relativamente benigna en comparación con otras extinciones masivas, relativamente. Bueno, la del Pérmico fue tremenda, mucho más. Y ello permitió la supervivencia de un gran número de animales, en especial los que no necesitaban grandes cantidades de alimentos, los que vivían en cuevas y madrigueras, y los que estaban bien defendidos contra el frío y tenían buenas defensas como plumas o pelos. Por esta razón, en Sudamérica, las aves del terror, los Deinonychus y compañía, ocuparon el lugar dejado por los grandes dinosaurios en la pirámide, no aviares en la pirámide trófica, como hicieron los mamíferos en otros continentes. Bueno, esto es el fin de todos los dinosaurios no aviares. Pero, volviendo al inicio, ¿cómo han ido evolucionando los dinosaurios desde que surgieron? Bueno, aquí se ve más o menos. A ver, aquí hay un tronco común, del cual, no está aquí, del cual saldrían también los pterosaurios. El tronquito este pequeño de aquí abajo, de aquí salen los pterosaurios, muy cerca del inicio de los dinosaurios. No se sabe bien el inicio, pero esto es importante por lo que luego hablaré. Vale, entonces veis que lo primero que se conoce son, ya veis que hay herrerasáuridos aquí, son el Eoraptor, lo primero que se conoce son por tanto terópodos, los que iban a dos patas y eran muy carnívoros. Pero muy pronto también se diferenciaron los otros, los ornitisquios. Los terópodos eran saurópodos, es decir, que tienen cadera de saurio, y paradójicamente, los que no son ancestros de las aves para nada, tienen cadera de ave, son los ornitisquios. Vale, entonces, bastante pronto, los saurópodos dieron lugar a los cuellos largos, a los... no me acuerdo cómo se llaman, saurópodos. Prosaurópodos eran los iniciales y luego saurópodos, entre comillas los cuellilargos de las películas aquellas para niños, ¿eh? Vale, lo veis más o menos. Vale, entonces, etcétera. Vale, y esta otra rama, la otra rama, la de los ornitisquios, no tardó en diversificarse hacia dinosaurios tan conocidos como Stegosaurus, con su hilera de placas dorsales, Ankylosaurus, con su armadura y maza caudal, Pachycephalosaurus, con su cabeza a prueba de choques, bueno, más o menos, porque tiene un agujero aquí, ¿no? Los choques son estos, ¿vale? Parasaurolophus, que podía emitir sonidos graves con su cresta a modo de cromorno. Es que se probó los sonidos que se hizo con el cromorno que ahora veréis. Fijaros bien, en la forma, y ahora fijaros en el cromorno. Con esto se probó, y ahora ¿cómo se llama? En Internet, bueno, el Internet típico, cuando oyes, tengo lapsus, Bueno, cuando oyes por Internet, puedes escuchar lo que emitían los Parasaurolophus. Cuando navegas. ¿Cómo se llama? Cuando oyes música, típico. Spotify. Sí, pero más sencillo, sin pagar. Bueno, YouTube, sí. Ah, eso son sí, por YouTube, película. en YouTube está, sí, está en película. Sí, bueno, porque está en película con sonido, claro. Hay grabación, sí. Y la película con animación, obviamente, no es de la animación. Vale. Pues, sí, bueno, y Triceratops, claro. No lo hemos puesto. Pero
Ah, sí, el Sí, Triceratops. sí, los cornudos ceratopsios, como este Triceratops. Aquí habéis visto un poco los más conocidos de todos, ¿eh? Vale. En los dinosaurios hay muchas leyendas urbanas que nos engañan un poco a veces, ¿no? Empezando por el propio nombre, porque dinosaurios significa lagartos terribles y no son lagartos. Y luego, por lo tanto, la pregunta que te hago es, ¿todo lo que nos venden como dinosaurios lo son? Bueno, sí, todos estos animales que habéis visto hasta ahora figuran en las típicas colecciones infantiles de dinosaurios. Pero también figura allí. Perdón, sí. Estoy un poco bajo. Dimetrodón. Este es muy típico, mis hijos lo tenían, ¿eh? Y para nada, este es un ancestro casi nuestro. O sea, bueno, de nuestro linaje, no es ancestro nuestro para nada, pero está dentro de nuestro linaje y aparte que tiene, es como 50 millones, o entre 50 y 100 millones de años anterior al cazador del alba. Pero no es dinosaurio. Y no es en dinosaurio, cambio, no, está en un linaje completamente aparte, el que dará lugar a nosotros. Pero como tiene un aspecto que a la gente se lo sí, recuerda... exacto, y además como "Ala, encima, veis que además tiene patas extendidas, ¿sí? ¿Vale? parece más un cocodrilo que un... Sí, no, pero cocodrilo, ojo, que es arcosaurio, el cocodrilo ya. es un primo hermano muy de los dinosaurios, y este nada, este es muy Nada. lejano. Vale, otros grupos de animales que a menudo se han clasificado erróneamente como dinosaurios son los pterosaurios, a pesar de que son bastante cercanos, como he dicho, los antiguos reptiles marinos, los plesiosaurios y ictiosaurios, esto no tiene nada que ver, e incluso los ancestros de lagartos, tales como los varanos, este lo hizo en Ceilán o lo hizo mi hijo, no me acuerdo, o las iguanas, pese a que los primeros que describieron los dinosaurios los definieron como lagartos terribles. Vale. Y espera, las iguanas incluso han dado nombre al ornitisquio iguanodón y también a la primera postura que le atribuyeron. Pero el iguanodón sí que es un... Este es auténtico Y dinosaurio. en cambio le llaman iguanodón y la gente confunde con las Sí, iguanas. pues claro, porque hace pensar en iguana y además pusieron esta postura, que es lagartil Que es total. la de... ¿No? Es de saurio, no de dinosaurio, de Sí, saurio sí, total, sí. claro. Como puede verse aquí, ¿no? Que además, ¿veis este cuernecito que tienen? Es que encima se equivocaron, esto era la uña. Sí, o sea, que bueno. Sí, los primeros... Esto está, en el parque del Crystal Palace de Londres. El Crystal Palace se quemó todo, pero en el parque subsiste esto, ¿vale? Y lo tienen arregladito y tal. Pues que está en una parte un poco exterior de Londres, en el Gran Londres. En ellas también podemos ver al cuerno... Ah, está, esto lo he dicho. En esta representación posterior, iguanodón, ¿veis? Ya muestra la postura erguida, Ya está bastante bien hecho. Y no solo erguida, sino digitígrada. ¿Veis? Como un guepardo o como un gato, que solo se apoya sobre, a diferencia de un perro, que se apoya sobre los dedos. Todos los dinosaurios eran o digitígrados o una cosa complicadísima, decir unguigrados, que se apoyaban sobre las uñas ya directamente, muchos de ellos, los más pequeñitos. Vale. Entonces, vale. De hecho, fueron los únicos animales no plantígrados del Mesozoico lo que contribuyó al aumento de su tamaño corporal, pero también impidió que tuvieran tamaños muy exiguos. He leído hace poco un artículo al respecto, no entiendo muy bien cómo se ha demostrado esto, pero parece ser que sí. Sin embargo, el Maniraptor Scansoriopteryx, vaya nombre, que no lo he puesto aquí, tenía el cuerpo pequeño como un gorrión. No lo he puesto porque es casi igual que el Eoraptor, en muy pequeñito, ¿Vale? Sus exiguas dimensiones eran posibles porque se cree que era arborícola, porque si no, no hubiera podido ser. Vale. Iguanodon también es importante por cuanto su diente, que lo encontró el obstetra naturalista Gideon Mantel, el primer dinosaurólogo, o quizás su esposa Mary Anning, la primera paleontóloga reconocida como tal, que también descubrió el primer ictiosaurio y los primeros plesiosauros. ¿Vale? Pues fue el primer fósil reconocido como perteneciente a un dinosaurio. Y entonces, de estos encontraron 38 esqueletos fosilizados en una cueva de Bélgica, en Vernissar, a finales del 19, en las minas de carbón. Por eso son tan negros. Hoy se exponen en Bruselas, como estos, en Oxford y Cambridge. Muy bien. Ya hemos aclarado algunas de los falsos dinosaurios. Pero de los de auténticos, ¿qué otras características morfológicas o fisiológicas de su funcionamiento destacarías como característica? Bueno, la probable endotermia, o sangre caliente, como nosotros y como sus descendientes las aves. Esto se ha demostrado, bueno, es un poco rollo, pero por la estructura fibrolaminar de los huesos, la presencia de sistemas de Haber, que son como unas redonditas,
que denotan una elevada tasa metabólica, todo esto. O sea, esto se ha visto en los huesos de dinosaurios, por tanto, me parece. Y esto les permitió vivir en la Antártida, otro dato a favor, y en otros lugares de clima frío, ¿no? Y por la indiscutible presencia de plumas en muchos de ellos, lo cual concuerda con su endotermia, porque si no, claro, si las plumas no sirven ni... Bueno, podrían servir para la exhibición sexual, pero serán algunas, no serán todas, ¿vale? En los dibujos anteriores de velociraptors y parientes, las plumas son bien evidentes, al igual que en este... Acordaros que eran muy plumados, los que he enseñado al principio. Aquí ya se ve muy bien, el oviraptor. Este que dijeron que robaba huevos y luego resultó, por eso se llama oviraptor, resultó que eran los suyos. Los huevos, sí, curiosos, que de raptor nada. Vale, porque raptor quiere decir cazador o ladrón, según se interprete. Vale, y en este caso ladrón. Bueno, veis que tiene unas plumas, ya empieza a tener ya casi una cosa que apunta hacia las plumas de vuelo, ¿vale? Pero unas plumas más primitivas, los más anteriores, o protoplumas, ya debían estar presentes en el Neoraptor, que lo he mostrado peludito, pero en realidad son protoplumas, ya que se han encontrado en algunos pterosaurios, esto lo demuestra. O sea, en los pterosaurios está demostrado, y son bastante antiguos. Y esto denota un origen muy antiguo, incluso anterior a los dinosaurios. Y es que, bueno, ya lo he dicho antes, que la rama que conduce a los pterosaurios se diferenció antes del origen de los dinosaurios. Por tanto, si ya tenían plumas, quiere decir que todos los ancestros, algunos ancestros ya debían tener plumas, todos, ¿vale? Bueno, por cierto, que en este oviraptor son bien patentes las garras anteriores, que también podemos observar en el Hoatzin. Ah, sí. ¿Veis? Esto en Costa Rica. También, también es del Madidi, bueno, había en el Madidi, en las Pampas, en Bolivia, todo esto. Una foto de mi hijo, que curiosamente tiene la garra, que no todos los adultos la tienen. Todos los jóvenes tienen la garra y se agarran a los árboles para huir, porque no pueden volar y van a toda leche a lo alto del árbol. Pero algunos lo conservan de adulto, ¿vale? ¿Ves? Y que muy probablemente se deban a un atavismo inscrito en los genes hacia las garras de los dinosaurios no aviares. O sea, sus genes, que ya no sirven en todos los demás aves, aquí, pues mira, pum, de repente salió esto, que era un atavismo muy antiguo, ¿no? Aún así, esto no significa que el Hoatzin sea, como se ha dicho a veces, un eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves, porque lo que he mostrado antes, el pariente de los avestruces, es más eslabón que este. Este es una ave superior, no tiene nada que ver. Vale. Sí, sí, bueno, esa cuestión de si tenían aves o no tenían aves es una pregunta muy frecuente que nos hacen y ya has empezado a aclararla, pero ¿cuáles fueron los primeros? O sea, hay algunos que sin duda tenían plumas, los dinosaurios. Entonces, ¿nos puedes aclarar un poco más de cuáles son los que tienen plumas con seguridad? Bueno, la primera evidencia de que los dinosaurios tenían plumas se encontró en Sinosauropteryx. Sino, es evidente que lo encontraron en China, en el cual también se encontró la primera evidencia de un color. Este color es una especie de melanina especial, tiene un nombre rufomelanina o algo así, que también está en los pelirrojos. O sea, los humanos pelirrojos, es la misma. Por tanto, este pelirrojo es correcto. El blanco no sé dónde sale, pero no sé, lo han puesto aquí muy claro. Vale. Y desde entonces también se han encontrado muchos terópodos. Terópodos son estos que por cierto, ahora os lo explico bien. Los terópodos o pies de bestia, que quiere decir terópodos, son los dinosaurios bípedos, probablemente descendientes de los primeros. Si los ancestros de Eoraptor fueron los primeros dinosaurios, está claro que los terópodos descienden de los primeros dinosaurios, ¿no? Vale. Y son todos ellos carnívoros o tienen ancestros que lo son. Porque antes hemos visto Thericinosaurus, que no es carnívoro, aquel rasca, es como aquellos perezosos gigantes de Sudamérica, que son casi subfósiles, que se extinguieron hace relativamente poco, y que rascaban los árboles y se comían la savia o lo que fuera, ¿no? Vale, o sea que no era carnívoro, pero sus ancestros sí. Vale. Las huellas de los antiguos terópodos son muy similares a las de las aves, ya que sus ancestros, como estas que muestro en esta foto, que hice en Cal Orco, regla mnemotécnica Cal Orco, Cal Monstra, ¿no? Vale, el yacimiento con huellas y rastros más importante del mundo. Este yacimiento, hallado en la cementera de Sucre, Bolivia, que puede verse en esta foto de Wikipedia, esta es mía, pero... Bueno, aquí veis unas huellas que son así, como en tres,
iguales que muy parecidas a las de las aves, son de terópodos. Los otros son de ornitisquios y quizás de cuellos largos, pequeños. Vale. Bueno, de hecho ya veréis, es que es complicado porque contiene, esta foto de Wikipedia, es casi todo el yacimiento en perspectiva. Yo tengo una foto pero es muy plana de todo el yacimiento, que está más en perspectiva. Contiene entre 5.000 y 10.000 huellas de al menos 15 especies de dinosaurios. Luego haces una especie de realidad virtual y ves los cuáles son, y están todos allá juntitos. Se van a comer todos unos a otros, pero en fin, es un poco como las pozas africanas, que también coinciden los depredadores con sus presas, ¿no? Vale. Y el rastro continuo más largo del mundo dejado por un terópodo mediano. Y volviendo a las plumas, muy largo esto. En 2014 estas estructuras se encontraron en un ornitisquio, en este de la foto, Culindra dromeus, ¿veis? Lo que indicaría su posible presencia en la mayoría de los dinosaurios. O sea, ornitisquios, recordad que es la rama que no conduce a las aves, que es la de Triceratops, de los cuernos así. La extinguida. La totalmente extinguida y que es de muchos juguetes de niños. Y que parece mentira, pero también tenían dinero. Imaginaros el Triceratops con plumas, queda rarísimo, pero podía ser, ¿eh? De momento no se ha visto. Son distintas interpretaciones que se han ido perfeccionando. Se han ido, exacto. Con el tiempo. Exacto. Pues, su posible presencia en la mayoría, o sea, los ornitiscos también, en las placas así que tenía el cerebro más pequeño que ha habido nunca con respecto a la masa, al volumen, o sea, el animal más tonto, el vertebrado más tonto que ha existido nunca, era aquel de las placas. ¿Vale? Sí. Pues, de hecho, las plumas ya se habían encontrado hace más de un siglo en Archaeopteryx, que aun siendo una ave primitiva presenta rasgos intermedios entre los dinosaurios no aviares más próximos a ellas, como este Anchiornis. Esto no es un pavo, es un dinosaurio, es Anchiornis. ¿Me llama alguien? Bien, aquí... Sí, aquí Anchiornis vemos que está persiguiendo a un Compsognathus, que durante mucho tiempo se pensó que era el dinosaurio más pequeño. Antes os he dicho un nombre rarísimo, que era mucho más pequeño como un gorrión. Este tiene 1 metro de largo. Lo que pasa es que aquí persigue a la cría, ¿eh? Y también, como veis, tiene colores, tiene la melanina esta rara, ¿vale? Bueno, entonces, veis que aquí tiene plumas, tiene tantas plumas que tiene hasta en los dedos, como un urogallo, ¿eh? O una perdiz nival, ¿vale? Como un ave que probablemente era Archaeopteryx, tenía plumas de vuelo y podía volar, pero esta característica tampoco es exclusiva de las aves. Fijaros aquí, plumas de vuelo tiene. Nadie ha dicho que podía volar, pero tiene plumas de vuelo. Además de los numerosos maniraptores que podían planear, que hubo muchos, en algunos de ellos la reducción del peso corporal y el aumento de la longitud de sus brazos, provistos de plumas de vuelo, les permitió cruzar el umbral del vuelo propulsado, o sea, batiendo alas. Y despegar. O sea, que los dinosaurios despegaron. Bueno, algunos despegaron, no se sabe muy bien, igual todos partían de un árbol, pero batiendo. Lo que está comprobado es que, bueno, comprobado por física, evidentemente, que podían, en todo caso, batir las alas sin ningún problema y que esto les propulsaba, porque, por lo que he dicho antes, del equilibrio entre su peso y la longitud de las alas con plumas. Y este fue muy probablemente el caso de Microraptor, ¿veis? Que es bien curioso, fijaros bien porque tiene 4 alas, que podía despegar haciendo con sus alas delanteras y traseras, tiene 4. Un poco como los biplanos de la Primera Guerra Mundial, con la diferencia de que no planeaba, las batía, ¿vale? Otros parientes de Velociraptor que probablemente podían volar batiendo las alas era el ya citado Anchiornis. Bueno, pues Anchiornis pues igual podía volar, sí, perdón, pensaba que no estaba demostrado, pero también lo estudiaron. Y el extraño Iki, mirad qué raro esto, con estas insólitas alas, con un patagio como de los murciélagos. Sí, porque normalmente cuando se piensa en los dinosaurios siempre imaginamos unos seres gigantescos, ¿no? Por las películas, que es lo que impresiona. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre el tamaño real de muchos de los dinosaurios? ¿Qué nos puedes decir del tamaño? Ya os he hablado un poco de los más pequeños, que por cierto Iki era pariente del Scansoriopteryx, que era como un gorrión, pero en el otro extremo están los enormes, claro, ¿vale? Pero empezando por el tamaño de un gorrión, es un dinosaurio. ¿Cómo? Que el que tenía tamaño de un gorrión era un dinosaurio como todos los demás. Sí. Un dinosaurio insólito porque
físicamente, si hubiera sido terrestre, casi no podía existir, porque era digitígrado. Claro. Se ha demostrado que esto era casi imposible, o sea que debía ser arborícola. Sí, sí, Vale, sí. y poder saltar desde los árboles, desde una rama a otra, porque es que si no, no se explica su pequeñez al ser digitígrado. ¿Vale? Bueno, pues el dinosaurio más alto y pesado conocido de un esqueleto completo es Jirafa Titán. 13 metros de altura y unos 22 de peso. Digo pesado, que luego os parecerá poco, pero porque lo que veréis luego, porque a partir de otro ejemplar del que solo se conoce el peroné, este ya tenía, su peso se ha estimado en hasta 45 toneladas, lo cual ya es bastante más importante. Vale, entonces, ahora pasamos a Argentinosaurus, que es tan enorme. ¿Qué veis? El Triceratops, que en las pelis así para niños se ve como una cosa enorme. Y el tonto de las placas también, es una cosa enorme y mirad. Vale, y este luego hablaremos. Es este. Sí, es este, sí, sí. Y luego hablaremos del verde, que es el más grande terópodo conocido. Y el otro yo no lo cito, pero es otro ¿Qué terópodo. peso llega a tener este? Sí, vale, exacto. Este, pues hasta, a ver, se estimó en hasta 40 metros de largo y 100 toneladas. 100. Pero lo más probablemente eran 33, 36 de largo y 70, 80 toneladas, más probablemente. Aquí entramos siempre en la comparativa. Por supuesto, son los animales terrestres más grandes de la historia, pero no son el animal más grande de la historia de la Tierra, porque tenemos a nuestra amiga la ballena azul. La ballena azul. La ballena azul, que quería fotografiar en Ceilán, pero no pude, porque el mar estaba Pero agitadísimo. estos hacen trampa, porque claro, pueden pesar tanto porque flotan en el mar, no tienen que soportar su peso. Exacto. Esta es la clave. Bueno, y otra trampa es la siguiente también. Fijaros en el cuello, otra trampa a nivel de los cálculos. El cuello larguísimo y delgado, la cola larguísima y delgadísima al final. Algunos, los diplodocus lo hacían servir como látigo para defenderse. Esto es finísimo. En cambio, la ballena es toda ella es muy ausada y muy alargada, pero es toda ella un uso, está toda ella llena. Claro, esto explica que la ballena azul pues pesa hasta, os voy a dar el dato, pesa hasta más de 170 toneladas y supera los 30 metros de longitud, que es un poco menos que todo esto. Pero claro, todo esto compensa, toda la llenez esta compensa en cuanto a peso, ¿no? Sí, sí. Vale, pues entonces ahora vamos a otros monstruos. Este ahora se llama Diplodocus halorum, pero antes se llamaba Seismosaurus. Seismosaurus porque provocaba un seísmo cada vez que andaba. Sí, pero luego se vio que era un Diplodocus, era típico de los niños, y cuando era pequeño ya jugaba con Diplodocus, es muy, muy típico. Y no sabían, entonces apoyaban, por cierto, que entonces apoyaban todos la cola. Ahora se sabe que no la apoyan nunca, no solo esto, sino que el Diplodocus tiene este látigo. O sea, Sí. A Halorum no sé si lo tiene, pero bueno, es del mismo género, se ha descubierto hace relativamente poco, estimado en 30 a 33 metros y peso de 40 a 45, o sea que todavía gana el Argentinosaurus, y de bastante, creo, ¿no? Supersaurus, estimado en 33, 35 metros y 32, 40 toneladas, o Patagotitán, ¿veis la cola? El látigo también, al que se le atribuyeron primero 37 metros, 69 toneladas, pero esto se redujo luego a 30, por eso es Titán, ¿no? 31 metros, 50, 57 toneladas. Muchos de estos dinosaurios, como veis, se han descubierto en Patagonia, Argentinosaurus, etcétera. Vale. Y entonces, como puede apreciarse, el peso real de todos estos dinosaurios es muy difícil de deducir. El margen es mucho más grande entre pesos que entre longitudes. Porque claro, se ha de deducir como al triple, digamos, como multiplicado, bueno, elevado a segunda potencia, ¿no? Sí. Claro. Vale, con cierta... Entonces podríamos, si suponemos que todos estos cálculos son más o menos fiables, podemos afirmar que el récord de peso lo detentaría Burrachallosaurus. Una burrada. Nombre. Una burrada de saurio, exacto. Cuyo peso se ha estimado entre 126 y 157 toneladas. Una masa que continúa siendo inferior a la de la ballena azul. No gana, no, 170. Casi. Bueno, sí, pero es una cosa estimada, No llega. Y es la estimación más alta, 157, hay la 129 también, ¿no? O sea, y en cuanto a altura máxima, y con esto acabaré de esta parte, estimada tenemos a Sauroposeidón, que podía levantar la cabeza hasta 18 metros por encima del suelo, frente a los apenas 13 metros de Jirafa Titán. Sí.
Muy bien. Entonces, los dinosaurios, sin embargo, más populares son los carnívoros, ¿no? Que permiten las películas, las escenas que persiguen y todo eso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de los dinosaurios depredadores? Los terópodos como Dios manda, digamos, Eso. porque luego se como Dios manda, porque luego se derivaron Tericinosaurus a otros que no lo son, pero la mayoría lo eran, ¿no? Vale, pues el mayor de ellos era Spinosaurus, que hemos visto antes en aquellas comparaciones y que ahora volvemos a ver. Vale, que raro, ¿eh? Rarote el Spinosaurus. Ahora explicaré por qué es tan rarote, ¿eh? Alcanzaba más de 16 metros de longitud y 8 toneladas de peso, porque podía alimentarse de peces. Tiene, ¿eh? Sí, de cocodrilo de gavial o de falso gavial. Parece un falso gavial. Esa de la boca es idéntica a un falso gavial, que se alimenta de peces, claro. Y llevar una vida semiacuática como los cocodrilos. Porque una cosa, los cuellos largos se habían llegado a interpretar como dentro del agua y haciendo periscopio. Sí, o sea, con la cabeza afuera y ellos enormes porque creían que no podían aguantarse sobre el suelo. Exacto. No solo pueden aguantarse, sino que encima luego les levantaron la cola, aún más prodigioso, ¿no? Pero claro, sus columnas enormes les permitían, y bueno, su anatomía... Las vértebras que se han encontrado... Claro, sí, y su anatomía, bueno, de alguna manera les ha permitido, o sea, que nada de acuáticos. Este sí, uno de los poquísimos. En Inglaterra había otro terópodo que era muy costero, que a lo mejor se metía en el agua y tal. Pero no lo pongo aquí porque no es de los enormes. Vale. Spinosaurus, por tanto, mayor o al menos más largo que el enorme depredador argentino Giganotosaurus, que no lo tengo aquí, que medía unos 13 metros de longitud, o sea, menos que este, pero pesaba 6-7 toneladas o quizás más. Giganotosaurus perseguía a los pequeños argentinosaurus, evidentemente no a los grandes, a los pequeños Patagotitán y, por supuesto, la tira de ornitisquios, de todo esto se nutría. Vale. Tyrannosaurus rex. Perdón, pues sí que lo tengo, Giganotosaurus es este, no lo tenía aquí subrayado, Giganotosaurus. Este es el que perseguía a los titanes argentinos. Vale, ¿veis? Tyrannosaurus rex. ¿Veis qué plumado? Parecen pelos, pero son plumas. Sí. Esta es una de las interpretaciones, ¿eh? No se sabe muy bien, no sé por qué, pero no se sabe muy bien lo de Tyrannosaurus, como ahora veréis. Bueno, ahora mismo, mirad. Esto lo explicas tú, ¿no? De un museo, sí, ¿no? Sí, esto es del Museo de Luanda, el Centro de la Ciencia de Luanda, que tienen una sala de dinosaurios muy completa, muy interesante, recién inaugurado hace apenas un año y que todavía están acabando de actualizarse todo. Y hablando... no tiene plumas. Sí. Ah, pero no tiene plumas. No, es la otra interpretación. Es la interpretación más clásica. Más clásica, sí. Bueno, que claro, no está muy claro si no se sabe, exacto. Lo que sí están de acuerdo todos es que no podrá haber nunca en la Tierra animales más grandes, terrestres, porque no podrían soportar ya, o sea, fisiológicamente sería imposible. Ya. De hecho, las ballenas, y no hace falta que sea el azul, sino cuando hay el varado de un cetáceo, precisamente lo primero que hay que hacer es entrarlo otra vez, porque si no se van a morir, no podrán ni respirar por su propio peso. Es tremendo, peso. O sea, no puede Cuando no puede la gente izarlos al mar, bueno, revolverlos al mar es una cosa tremenda, tristísima, sí. Muy bien, y para finalizar... No, perdón, que te acabo las medidas de este. No, es que este supera un poco la medida máxima, pero no la longitud de peso. O sea, perdón, el peso, 6-9 toneladas podía tener y 12-13. Y además este presenció el oscurecimiento de la Tierra. Este Triceratops y creo que el tonto, todos estos, presenciaron el oscurecimiento. Y murieron de golpe. Sí. Se les apagó la luz. Se les apagó la luz. Bueno, y para finalizar, tenemos que tocar un tema popular, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la famosa película Jurassic Park, que todo el mundo conoce y todo el mundo hace referencia a ella cuando hablamos del tema de los dinosaurios? ¿Qué nos puedes aclarar para que esté más informada la gente? Bueno, empecemos por Tyrannosaurus, que es una vedette de la película, ¿no? Y no es jurásico para nada, sino que vivió a finales del Cretácico, lo acabo de decir. Vio el apagón de la luz de final del Cretácico, es decir, no sé cuántos millones como 30 o 40 millones de años después del final del Jurásico.
¿vale? Y posiblemente hasta la extinción final de los dinosaurios no avianos, ¿no? De hecho, la mayoría de los que aparecen en la película, como los ya citados Triceratops de los cuernos, Parasaurolophus, el que tiene su sinfonía en YouTube, ¿eh? Y Velociraptor, que hemos visto varias veces, también vivieron en el Cretácico, ¿eh? Los únicos del Jurásico que aparecen en la cinta son Dilophosaurus, no sé si tengo alguno aquí, Dilophosaurus, no, y el cuello largo Brachiosaurus. Brachiosaurus es parecido a... Es lo que antes se llamaba Brontosaurus. El brontosaurio típico ahora se llama Brachiosaurus. Vale, y Dilophosaurus es un terópodo bastante terrible de aspecto, ¿eh? Aunque en los tubos donde se conservan los embriones se mencionan varios dinosaurios del Jurásico, lo tengo apuntado en el otro apunte, pero no hace falta, e incluso uno del Triásico, el Herrerasaurus. Este sí que es antiquísimo, pero no es Jurásico tampoco, es mucho más antiguo. Por cierto, el Velociraptor de la película medía unos 3 metros, ¿eh? Contrariamente al Velociraptor real, que lo veis aquí. Todos los ejemplares de Velociraptor, que pequeñitos son. El otro era así. ¿Eh? Era así, sí, sí, porque he visto la foto hace poco con un niño allí refugiado. Esto es amarillo. Sí, sí, bueno, son varios ejemplares, ¿eh? Son todos Velociraptors, sí, sí, son pequeñitos. Hay algunos que son como pavos. Lo curioso es que esta creación de 3 metros prefiguró a un gran terópodo que se descubrió en Utah poco después del estreno de la película, lo que motivó al creador de sus efectos visuales a decir, bromeando, 5, Utah Raptor. ¿Veis? El humano. Es decir, ¿sabes lo que dijo el de efectos visuales? Nosotros lo hicimos y ellos lo descubrieron, los paleontólogos. Es este. Hace referencia a este. Sí, sí, creo que también sale Deinonychus, del que hemos hablado. Sí, sí. Microraptor, hemos hablado de él, volando, ¿lo veis? Microraptor Guy. Deinonychus es este. Sí. El que estás refiriendo es el Utahraptor, exacto, el que en la película, digamos que... Prefiguraron, sí. Es un presentimiento. Y luego el 2 es el Velociraptor en su medida real. Y 4, espera, 4 es Dromaeosaurus. El Velociraptor es muy pequeño. Es muy pequeño. Dromaeosaurus no hemos hablado. Pero bueno, es un la película se pasaron de... sí. Adivinaron el Utahraptor. Adivinaron el otro. Sí. Porque el 1 es... es Microraptor. Sí. Es el más pequeño este de aquí. Exacto. Porque Austroraptor este también es gordo, pero de este no hablamos. Y tiene cara de pájaro el Austroraptor. Sí. Pues eso. Bueno, pues con eso concluyo. Sí, porque... Bueno, vamos a dejar que la película son licencias cinematográficas, que no pasa nada tampoco, no, porque por lo demás está bastante bien ambientada y es bastante... Bueno, porque las fotos actuales son mías o de mi hijo Teo, mayoría de mi hijo. Hay algunas de dinosaurios montados, de Jordi Mollà, de Josep María Isaac, de Albert, y algunas de Internet libres de derecho. Pero claro, lo demás son dibujos básicamente de Wikipedia. Pasa así. ¿No? Sí. Muy bien, pues con esta imagen del Centro de Ciencia de Luanda, en el que hemos colaborado desde hace muchos años, pues damos por finalizada esta charla sobre los dinosaurios, así que agradecemos a Manuel su colaboración. Gracias. Tenemos unos minutitos antes que nos echen para, si queréis cualquier pregunta, aprovechar que tenemos aquí al experto. Bueno, jo el que volia dir-te és que aquest tema m'interessava perquè, bueno, ho vaig comentar una vegada, que jo feia el documental Sí. que feia, no? I ara pues, ja he comentat la llei dels hàbitats i tota la llei dels ocells, Sí. i ara pues, vaig pel tema de les plumes. Castellano, porque se emite... Haz la pregunta en castellano, porque se emite por todas... Vale. No, pues estaba a punto para documentar el tema y esto por esto vengo aquí para informarme del tema. Muy bien, muchas gracias. Sobre un documental sobre las plumas en general. Un poquito para... A ver, tampoco soy biólogo. No, pero ahora podrás citar que ya los pterosaurios, aquellos que con alas de murciélago, y que había unos gigantescos. El Quetzalcoatlus era como de aquí a allá. Y con patagios y todo. Con patagios. Como... Patagio. Me interesaría saber dónde puedo localizar toda la documentación. Ah, sí, eso te enviaremos. Sí, te lo enviamos. Te enviaremos. Sí. Y, cualquiera que necesites... Bueno, claro, esto está muy sesgado hacia dinosaurios, pero también puedes poner pterosaurios. Y supongo que ahora ya los ponen con plumas. Sí, bueno, alguna
Y en Wikipedia encontrarás la Sí, sí, imagen. sí. Sí. ¿Y qué sentido tiene que tengan plumas en las patas? Plumas, sí, Es sí. protección plumas- térmica. Bueno, Sí, exacto. Los urogallos y las perdices nivales, todo esto viven en sitios súper fríos, entonces les protege. Sí. Para proteger del frío. Sí, hay una familia de gallináceas que se llaman... Las gallinas moñúas esas que también tienen las patas También, cortas, son de sitios más fríos. claro, sí, y deben tener un gen basal, los gallináceas, que se ha manifestado en lo que se llama tetraónidas y algunas, bueno, todas estas gallináceas del norte, holárticas, es decir, del norte de Estados Unidos, de Canadá y del norte de Europa y de las grandes montañas, como los urogallos, Sí, la sí, perdiz nival, gallo liga, los lagópodos, la grouse, el whisky grouse. Entonces, Sí. esa cosa popular de pensar, bueno, quizás yo confundo con el público, de pensar que las plumas son para volar, en realidad las plumas no son para volar. No solo, originalmente no. no. Sino que son igual que el pelo para Sí. proteger y cubrir. Exacto, sobre Exactamente. todo, sí. Sí, que lo he dicho en un momento como una cosa de inciso muy rápido. No, el origen de las plumas es para animales que no volaban. Lo que pasa es que después, con los millones de años, llegaron a servir también para volar. Bueno, no sé esto que dices, ¿eh? Espera, no estoy... Perdón. Se ve que las plumas también se ven para volar. Sí, claro, pero no originalmente. Sí. Ah, exacto, no, tienes razón de todas. Sí. Originalmente- Sí, porque incluso te iba a contradecir, pero no. No. Por lo siguiente, por eso te quería contradecir. Porque los pterosaurios ya tenían plumas y volaban. Sin embargo, no usaban plumas de vuelo. No. O sea que tienes toda la razón, claro, sí. Sí. El- Los pterosaurios, es que no tenemos alguna foto, bueno... Las plumas de vuelo son largas. sí, exacto, todas largas. Mira, espera, Es una evolución progresiva, que eso en la evolución de todos los animales se ha dado muchas veces. Una característica, un apéndice o un órgano que se ha originado por una Esto. finalidad, luego sirve para otra. claro, ¿veis? Estas son de vuelo, aquí incluso estas se consideran de vuelo, porque es como un timón, ¿no? Sí. O sea, claro, y actualmente las remeras de los pájaros son timones. son Es de que vuelo. el timón forma Es de parte del vuelo. exacto. Sí. Es el O sea, batido. este que tiene 4 alas y la cola, todas estas son plumas de vuelo. Claro, los pterosaurios no tenían plumas de vuelo, obviamente, solo tenían unos pelitos, que eran protoplumas. ¿eh? Exacto. Vale. Claro, si fue en el linaje este de los, como he dicho al principio, los terópodos, los pies de bestia, manirraptores. Manirraptores quiere decir que cogían con las manos, pero luego hubo muchas derivaciones, ¿no? Sobre todo si después- empezaban a volar ya no cogían nada. Y después las plumas también sirven para tener una coloración muy diversa, hacer distintos diseños gráficos para, por ejemplo, la parada nupcial. Sí. O para el camuflaje. O sea, eso va muy bien, las plumas. Es como las escamas de las mariposas, por ejemplo, que explicamos en la conferencia de octubre, las plumas pueden también cumplir esa función, y sin tener nada que ver con volar. Luego ya, como digo, en la escala de la evolución encontramos muchos casos en que un órgano o cualquier característica morfológica originada con una finalidad luego se utiliza para otra. Esto se evoluciona con lo que se tiene. O sea, antes que tienes eso, luego... O como el caso del oacín que he dicho antes, que es un gen que está ya metido, que no ha servido para ningún otro pájaro, son 10.000 y pico especies de aves, y solo sirven el oacín, los oacines jóvenes, les sale esta garra de dinosaurio para huir a los árboles. Pero solo ha salido en ellos. Y eso que son aves modernas. Lo más lógico hubiera salido en los tinamús que he puesto antes, en alguna ñandú, en avestruz, pero no, en uno más moderno, porque se han dado las circunstancias muy concretas al borde de los ríos amazónicos o de Centroamérica dices también, ¿no? Para que les salga esta uña y puedan huir los jóvenes. Además, la prueba de que las plumas son un buen aislante térmico, cuando vas por la nieve no te pones un anorak de plumas, de plumón, claro, o el edredón, el auténtico edredón, que es plumas de Eider. es un Eider protector Down. Eider Down. inmejorable. O sea, hace como unas cámaras de aire y te protege Sí. de la nieve. Y en la Tierra ha habido épocas, ya sabéis, de glaciaciones enormes que los animales que querían adaptarse necesitaban protección térmica. Luego esto que decías de la exhibición sexual es curioso porque una de las interpretaciones de dinosaurios, que parece que ahora está totalmente en desuso, es que además de esas patitas tan ridículas, encima tenía unas plumas en las patitas. Y esto le gustaba mucho a las hembras, ¿no? Imaginad que yo voy así y que ligo mucho porque tengo unas plumas así.
con unas plumas de colorines. Hostia, no sé qué así. Muy ridículo, ¿no? Pero ya no se ve más esto. Bueno, pues terminamos esta charla sobre el fascinante mundo de los dinosaurios y os emplazamos, bueno, primero os deseamos muy buenas fiestas de Navidad, fin de año y Reyes, y empecemos el año bien para todos. Y que sepáis que estamos preparando ya el programa para el primer trimestre del 2025. Una de las charlas será seguro sobre rapaces ibéricas, otro será sobre la metamorfosis de los insectos y alguna otra que estamos ahí tramando. En enero, febrero y también marzo os vamos a ir enviando todos los que recibís información y lo veréis en la web de Carbrame. Allí podéis consultar y se os enviará a todos también la programación de nuestras nuevas. Y además, también, como hemos enviado en las newsletters y informaciones de esta, os hemos puesto ya 2 links para poder ver con calma las 2 emitidas ya, las de octubre y noviembre. Esto lo iremos haciendo siempre, porque claro, mucha gente no puede venir presencialmente a esta hora, muchos otros tampoco la pueden seguir a esta hora en streaming, por internet, pero nosotros luego la editamos con el Javier Garrido, que es el experto que las edita, intercalando la filmación de la charla con fotos en gran calidad, pues ya luego se cuelgan en YouTube y enviamos el link para que todos tengáis. Ahora ya está disponible el link de octubre, que era camuflaje y mimetismo de las mariposas, y el de las migraciones de las aves, que llamamos autopistas en el cielo. Estas 2 ya están disponibles, os los podéis ver los links en la web de Carbrame y os notificaremos, los iremos notificando en las siguientes informaciones. Pues muchas gracias a todos y hasta el año que viene. ¿Qué? ¿Acabas de? Bueno, Teresa, ¿tú qué